En el caos del metro de la Ciudad de México, cuando todo se apagó, un viejo con una vela apareció entre la oscuridad. Guió a decenas de personas por un túnel que nadie conocía. Y cuando buscaron las cámaras de seguridad para agradecerle, él no estaba. Ni una sombra, ni un rastro. Solo fe, y un milagro que nadie puede explicar. En medio del rugido incesante de la Ciudad de México, donde los claxones y el eco metálico del metro se mezclan con el pregón de los vendedores callejeros, había un hombre que parecía ajeno a todo eso. No porque fuera indiferente, sino porque su presencia pertenecía a otro tiempo. Se llamaba Juan Morales Castañeda, y si alguna vez lo viste, probablemente lo confundiste con uno de tantos ancianos que deambulan con un carrito oxidado, vendiendo dulces baratos o cigarros sueltos. Pero si te detenías a mirarlo con atención, había algo distinto en él. Algo que no se podía explicar con palabras. Su rostro, profundamente surcado por los años, no transmitía resignación ni cansancio, sino una especie de serenidad firme, como si conociera secretos que el resto habíamos olvidado. Don Juan llegaba cada mañana antes de que el sol se alzara sobre los edificios del centro histórico. Bajaba por la calle 20 de noviembre, cruzaba la plaza de San Agustín, saludaba a los barrenderos por su nombre, y empujaba su carrito hacia los pasillos subterráneos de la estación Pino Suárez, donde se cruzaban dos líneas del metro como venas subterráneas latiendo bajo la ciudad. En su carrito no solo llevaba dulces, chiclosos y cigarros, también una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, protegida por una caja de acrílico rayado, una vela de vaso que mantenía encendida desde hacía años, y un rosario de cuentas de madera desgastadas, colgado con cuidado en uno de los tubos laterales. Siempre lo colocaba en el mismo rincón, junto a una columna donde la corriente de aire no apagaba la llama. ¿Por qué siempre la tiene encendida, don Juan?, le preguntó una vez un niño curioso mientras su mamá buscaba cambio. Porque hay almas que caminan en oscuridad y necesitan ver, aunque sea un poquito de luz, hijo. La Virgencita no duerme. ¿Por qué habríamos de apagar su vela? La madre sonrió con cortesía, pero se alejó con rapidez. Muchos pensaban que don Juan estaba algo tocado de la cabeza. Pero él no se ofendía. Tenía una paciencia de siglos, como si cada palabra que pronunciaba ya la hubiera dicho antes, y cada mirada desconfiada le resbalara como el agua sobre piedra antigua. Nunca se desesperaba, nunca alzaba la voz. Y cuando no vendía, oraba en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, mientras sus dedos acariciaban el rosario con una ternura que dolía de ver. Algunos lo consideraban parte del paisaje. Otros, lo saludaban por educación. Pero había quienes se detenían a hablar con él. Una señora que pasaba cada martes le llevaba tamales de rajas. Un joven con síndrome de Down lo abrazaba cada vez que lo veía. Una mujer embarazada se sentaba a descansar junto a su carrito, diciendo que su presencia le calmaba las náuseas. Es como si fuera mi papá, decía. Y don Juan solo reía bajito. Su ropa era modesta, pero siempre limpia. Llevaba una boina de lana negra, un chaleco de mezclilla, pantalones beige y unos zapatos que ya no eran de ningún color definido. El carrito estaba lleno de estampitas religiosas pegadas con cinta. Algunas estaban tan viejas que solo se distinguían por los contornos. En el mango derecho, había una pequeña cinta roja deshilachada. Espantar las malas vibras, decía entre risas. Pero si había algo que destacaba en él, era esa vela encendida. Nadie entendía cómo no se apagaba, aun con las corrientes de aire y los cambios de temperatura en los pasillos. Algunos vigilantes decían que ya le habían pedido que la apagara por seguridad, pero les respondía con respeto y firmeza. Joven, si algún día la ciudad se queda sin luz, va a agradecer tener aunque sea esta velita encendida. Y nadie insistía. Algo en su tono imponía respeto. No era agresivo. Era como si hablara con autoridad. Pero no la suya. Los días pasaban, los trenes iban y venían, los rostros cambiaban, y don Juan seguía ahí, como una raíz silenciosa en medio del movimiento. A veces se ausentaba por unos días, y luego regresaba como si nada. Decía que había ido a ver a su hermana en Xochimilco. Nadie sabía si era cierto. Nadie lo había visto fuera del metro. Algunos decían que dormía en los túneles abandonados. Otros, que tenía un cuarto en una vecindad vieja. Pero lo cierto es que, cuando uno menos le esperaba, ahí estaba de nuevo, con su carrito, su vela, y su voz tranquila. Una mañana de noviembre, un joven lo vio dar una moneda a un vagabundo y persignarse. «Gracias por lo que usted hace, don Juan», le dijo. Y él, sin mirar, respondió: «No es lo que yo hago, hijo, es lo que ella hace a través de mí». El muchacho se quedó sin palabras. Le pareció que don Juan hablaba en serio. No como un loco.
como alguien que sabía de lo que hablaba. Esa misma tarde, una mujer mayor que pasaba por ahí se desmayó. Don Juan fue el primero en correr hacia ella, colocarla con cuidado en el suelo, y colocar su vela cerca de su rostro. La mujer volvió en sí minutos después, confundida pero ilesa. Vi una luz, decía, y sentí una paz como nunca antes. Don Juan solo sonrió. No pidió nada. No aceptó dinero. No buscó reconocimiento. Con el tiempo, hubo quienes comenzaron a llamarlo el viejito del metro, otros lo apodaban Don Fe. Los niños decían que era un santo. Pero para él, todo era simple: yo nomás vengo a cuidar a los que corren sin ver. Y así seguía, día tras día, sin faltar, como si supiera que estaba destinado a algo más que vender dulces. Como si estuviera esperando el momento preciso para actuar. Como si supiera que, muy pronto, su vela tendría que guiar a alguien más allá del pasillo, más allá de la oscuridad, más allá de la comprensión humana. Porque, aunque nadie lo sabía todavía, el día estaba por llegar. El jueves 17 de noviembre amaneció con un cielo denso, opaco, cubierto por nubes grises que parecían arrastrar consigo un suspiro de la ciudad. La gente caminaba más rápido que de costumbre. Los comerciantes abrían tarde. El olor del café se mezclaba con el smog. Algo en el aire se sentía diferente, como si el propio tiempo hubiera retenido el aliento. Don Juan llegó como siempre, con su carrito lleno y su boina bien puesta. Su vela ya venía encendida, protegida dentro del mismo frasco de vidrio que parecía inmortal. Se acomodó cerca del andén de la línea 2, donde había más tránsito a esa hora. Acomodó su imagen de la Virgen con cuidado, le limpió el cristal con un pañuelito blanco, y luego se persignó en silencio. El flujo de pasajeros era constante. Obreros, oficinistas, estudiantes, todos pasaban deprisa. Algunos lo saludaban con un gesto, otros apenas lo notaban. Un niño pequeño se le acercó con una sonrisa tímida y miró fijamente la vela. Tenía unos 5 años, cabello rizado y ojos enormes. No dijo nada, solo observó cómo la llama titilaba sin apagarse. ¿Te gusta la luz, chamaco?, le dijo don Juan con ternura. El niño asintió sin hablar. Ella nunca se apaga, continuó don Juan, señalando a la Virgencita. Aunque todo lo demás se caiga, esta luz sigue. Siempre sigue. ¿Ella quién es?, preguntó el niño, sin dejar de mirar. La que cuida de todos. Aunque no la veas, está ahí. La madre del niño lo jaló suavemente, agradeció con una sonrisa y se perdió entre la multitud. Don Juan volvió a su silencio. Pero aquella breve conversación pareció activar algo en el ambiente, como si ese día, la vela supiera lo que estaba por venir. A eso de las 5:45 de la tarde, la estación comenzó a llenarse más de lo habitual. Era hora pico. Los pasillos vibraban con pasos acelerados, los altavoces anunciaban retrasos y los vendedores gritaban sus ofertas. Don Juan, sin perder la calma, comenzó a rezar en voz baja, los dedos firmemente aferrados al rosario. En su pecho, la cruz de madera colgaba como ancla en un mar de concreto. En ese momento, un estruendo sordo sacudió el subsuelo. Al principio fue leve, como si un camión pesado hubiera pasado muy cerca. Pero luego vino el golpe seco. Un chirrido de metal. Las luces parpadearon violentamente. Se apagaron. Un segundo de silencio, y después, los gritos. ¿Qué fue eso? Se fue la luz. Algo pasó con el tren. Desde lo profundo del túnel de la línea 2, se escuchaban explosiones eléctricas, chispazos. El aire cambió de temperatura. Una onda caliente subió por las escaleras. El tren que venía de San Antonio Abad se había detenido de golpe, sin razón aparente. Alguien gritó que se había descarrilado. Otros decían que fue una explosión. Nadie sabía nada. Solo se oía el miedo multiplicarse. Don Juan se levantó sin dudar. Tomó la vela, la aseguró dentro del frasco con ambas manos y comenzó a caminar hacia el corredor que conectaba con los túneles de emergencia. A su paso, la gente se hacía a un lado. No por miedo, sino porque su expresión era distinta. No parecía alterado. No parecía confundido. Era como si supiera exactamente hacia dónde ir. «Señor, espere», le gritó una mujer que venía corriendo, con un bebé en brazos y lágrimas en el rostro. «Ayúdenos. No sé a dónde ir». Don Juan se detuvo, la miró a los ojos, y dijo con voz baja pero firme: «Sígame. La Virgen nos va a mostrar el camino». La mujer dudó, pero algo en el tono de su voz le dio confianza. Lo siguió. Detrás de ella, se fueron sumando otros.
una señora de bastón, un joven con mochila y muletas, una pareja de turistas, un adolescente que no soltaba el celular. Todos ellos, unidos por el miedo, caminando detrás de un viejo que apenas podía con su carrito, pero que ahora parecía moverse con fuerza renovada. Cerca del final del andén, don Juan se detuvo frente a una puerta metálica oxidada, marcada con un número que nadie reconocía. Golpeó 3 veces con la parte trasera de su bastón. Nadie respondió. Entonces sacó una pequeña llave vieja de su bolsillo. La insertó sin dificultad. ¿Cómo tiene usted esa llave?, preguntó un joven desconfiado. La fe abre puertas que otros han olvidado, respondió don Juan sin voltear. La puerta se abrió con un chirrido de siglos, revelando un pasillo angosto, oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Don Juan levantó su vela. La llama seguía viva, firme. Un resplandor cálido y suave se extendió por el corredor. No teman. Vamos a salir por aquí. ¿Y si es peligroso?, preguntó una voz temblorosa. Más peligroso es quedarse donde están. Confíen. No están solos. El grupo los siguió. Uno a uno, entraron en el pasaje. Detrás de ellos, la puerta se cerró con un golpe seco, dejando atrás el caos, la oscuridad, los gritos, y una estación entera que, por un momento, pareció detener el tiempo. Dentro del túnel, el silencio era denso, como si el mundo allá afuera ya no existiera. Solo la luz de la vela, las pisadas suaves y las respiraciones contenidas. Algunos comenzaron a rezar. Otros lloraban en silencio. Pero todos seguían a don Juan, que avanzaba sin prisa, murmurando oraciones, como si cada palabra tejiera un manto invisible sobre sus espaldas. Y la vela no se apagó. Ni con el viento, ni con la humedad, ni con los susurros del miedo. El pasillo era estrecho, húmedo y parecía no haber sido usado en décadas. Las paredes estaban cubiertas de moho, las tuberías goteaban y el aire tenía ese olor a encierro, mezcla de tierra vieja y metal oxidado. Los pasos del grupo resonaban como ecos en una catedral subterránea, y aún así, nadie hablaba. Era como si el silencio se hubiera vuelto un pacto. Don Juan iba al frente, sosteniendo la vela con ambas manos, su rostro iluminado por el resplandor anaranjado. Sus ojos, lejos de mostrar temor, reflejaban determinación y una ternura inquebrantable. La mujer con el bebé caminaba justo detrás de él. Cada tanto, bajaba la vista para ver a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al miedo que lo rodeaba. Un joven con audífonos colgando del cuello respiraba agitado, intentando controlar el temblor en sus piernas. La señora del bastón apenas podía avanzar, pero el adolescente que no soltaba su celular la sostenía del brazo con cuidado. Nadie preguntó nombres. Nadie cuestionó el camino. Solo seguían. Después de algunos minutos que parecieron horas, llegaron a una bifurcación. 2 túneles, uno a la izquierda, oscuro y con una corriente de aire helada, y otro a la derecha, ligeramente iluminado por una luz azul que titilaba a lo lejos. ¿Cuál es el camino?, preguntó una voz nerviosa desde el fondo. Don Juan no dudó. Levantó la vela, cerró los ojos unos segundos, como si escuchara algo que los demás no podían oír, y luego apuntó al túnel oscuro de la izquierda. Por aquí. ¿Pero ese está más feo?, dijo el joven con muletas, con la voz quebrada. Sí, respondió don Juan. Lo más oscuro suele ser donde se esconde la salida. Lo que brilla demasiado a veces solo es engaño. Hubo un murmullo de incertidumbre, pero al final, todos lo siguieron. Don Juan entró primero, y al hacerlo, la vela iluminó más de lo que debería ser posible. Era como si aquella pequeña llama supiera que tenía que encender corazones tanto como paredes. Avanzaban paso a paso, respirando despacio, sintiendo cada gota caer del techo como un reloj invisible marcando el destino. En un momento, el joven de los audífonos tropezó y cayó. Soltó una maldición, furioso, y pateó una piedra con rabia. ¿Por qué demonios estoy siguiendo a un viejo loco con una vela? Esto no tiene sentido. Don Juan se detuvo. No se molestó. No se defendió. Caminó de regreso con calma, se agachó frente al joven, le colocó la vela cerca del rostro y le habló suave, pero con una autoridad profunda. Hijo, el que camina con rabia camina a ciegas. Si no puedes ver con tus ojos, mira con el corazón. Esa luz que cargas dentro es más fuerte que el miedo. El joven no respondió. Lo miró por unos segundos, como si algo dentro de él se removiera. Bajó la cabeza, respiró hondo, y se incorporó con ayuda de don Juan. Nadie dijo nada, pero algo había cambiado en la atmósfera. Era como si el túnel ya no fuera tan frío, ni tan estrecho, ni tan amenazante.
Siguieron adelante. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Ya no era miedo. Era reverencia. Cada paso se sentía como una oración. Cada suspiro, como un acto de fe. Más adelante, comenzaron a escuchar un sonido suave, como el murmullo de un río lejano. Algunos creyeron que era agua. Otros pensaron que era el sistema de ventilación. Pero la mujer del bebé susurró. Es como un canto, como si alguien rezara muy bajito. Y tenía razón. Era una melodía casi imperceptible. No tenía letra. Era más una vibración. Pero era cálida. Sanadora. Como si los mismos muros susurraran esperanza. De pronto, el túnel comenzó a inclinarse ligeramente hacia arriba. La temperatura subió un poco. El aire se volvió más liviano. Y la luz de la vela parecía crecer con cada paso. Ya falta poco, dijo don Juan, deteniéndose frente a una compuerta metálica cerrada. Detrás de esta puerta está la salida. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el joven que antes había caído. Don Juan lo miró y dijo simplemente, porque la Virgen me lo mostró en un sueño. Dijo que un día vendrían muchos caminando en la oscuridad, y que yo sería su luz. Nunca supe cuándo sería. Hasta hoy. El grupo lo miraba en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos. La mujer con el bebé comenzó a llorar en voz baja. El joven con muleta se persignó. La señora del bastón se abrazó a sí misma como si acabara de entender algo profundo. Don Juan empujó la compuerta. Al principio no se movió. La empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Un crujido seco retumbó por el túnel. Y entonces, la puerta cedió. Una ráfaga de aire fresco los envolvió. La luz del atardecer se coló por la abertura como un torrente dorado. Estaban en una salida de emergencia, justo al lado de la estación Isabel la Católica. Afuera, se oían sirenas, helicópteros, ambulancias. La ciudad entera estaba en alerta. Pero ellos estaban a salvo. Salieron uno a uno, tambaleándose, como si volvieran de otro mundo. Nadie los esperaba. Nadie los vio salir. Era como si hubieran sido invisibles. Don Juan fue el último en salir. Sostuvo la vela en alto, miró al cielo con los ojos llenos de gratitud, y sin que nadie lo notara, se perdió entre la multitud. La luz del atardecer bañaba sus rostros como una caricia largamente esperada. Los ojos, acostumbrados a la penumbra del túnel, tardaron en adaptarse a la claridad tibia de ese cielo entre naranja y violeta. Los rostros estaban sucios, los pasos eran torpes, pero los corazones palpitaban con una fuerza nueva, como si hubieran vuelto a nacer. La compuerta por la que salieron se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Nadie la había tocado. Nadie la volvió a ver abierta. Los primeros en notar la magnitud del caos fueron los jóvenes. Afuera, ambulancias llegaban una tras otra. Policías acordonaban accesos. Paramédicos corrían de un lado a otro. Helicópteros sobrevolaban la zona. Las noticias ya hablaban del descarrilamiento más extraño en años. La estación San Antonio Abad estaba cerrada. Algunas personas seguían atrapadas, otras habían sido evacuadas por rutas oficiales. Pero de aquel grupo, nadie parecía saber nada. ¿Dónde están los que salieron con nosotros?, preguntó una muchacha con el cabello recogido. Éramos muchos, ¿no? Éramos 20, respondió el joven de las muletas, mirando a su alrededor. ¿Y el señor de la vela? ¿Dónde está? Nadie lo había visto salir. Nadie lo encontraba entre los rostros de la multitud. Ni en las escaleras. Ni en los pasillos. Ni cerca del carrito de tamales donde algunos intentaban recomponerse del susto. Era como si se hubiera desvanecido. Yo lo vi salir, insistía la madre del bebé. Iba detrás de mí. Se detuvo, alzó la vela, y luego ya no lo vi. A lo mejor se fue por otro lado, dijo una señora mayor. Tal vez conocía otro pasadizo. ¿Y por qué no está aquí su carrito? ¿Ni su vela?, preguntó el adolescente con el celular. No dejó ni rastro. Inquietos, caminaron hacia la entrada principal de la estación Pino Suárez, donde lo veían a diario. Querían agradecerle. Querían abrazarlo. Querían confirmar que era real. Pero su lugar habitual estaba vacío. El rincón junto a la columna tenía marcas en el suelo, como si el carrito hubiera estado ahí apenas hacía unas horas. Unas gotas de cera seca sobre el concreto. Una pequeña flor marchita caída al lado. Nada más. Disculpe, ¿ha visto al señor viejito que vende dulces aquí?,
Preguntó uno de los jóvenes a un agente de seguridad del metro. El guardia se encogió de hombros. ¿Don Juan? No lo he visto desde ayer. ¿Ayer? Repitió la mujer del bebé, confundida. Pero sí lo vimos hoy. ¿Estás seguro? Insistió otro. Seguro. Yo cubro la mañana. Hoy no vino. Los sobrevivientes se miraron entre ellos. El silencio cayó como un telón invisible. Algo no cuadraba. Algo se resistía a la lógica. Algo los hacía mirar al suelo, como si debajo de sus pies aún siguiera aquel túnel. Fue entonces que uno de ellos, un joven de lentes y voz temblorosa, propuso revisar las cámaras de seguridad. Dijo que tenía un tío que trabajaba en el área de mantenimiento del metro. Prometió conseguir acceso. No por morbo, no por desconfianza, sino por necesidad. Necesitaban saber, confirmar con sus propios ojos lo que su alma ya le susurraba. 2 días después, estaban sentados frente a una pantalla de computadora en una sala estrecha, llena de monitores parpadeantes. Les mostraron las grabaciones del jueves por la tarde. Desde el momento del apagón. Desde los primeros segundos del incidente. Ahí estaban las imágenes. Los vagones detenidos. La gente corriendo. El pánico en las escaleras. Las puertas cerradas. Y, de pronto, la cámara del pasillo donde se encontraba el grupo. Uno a uno, se les veía reunirse. Caminar hacia la puerta oxidada. Entrar. Todos, menos uno. ¿Dónde está él? Preguntó la mujer del bebé, con el ceño fruncido. No se ve, dijo el joven de lentes, adelantando el video. A ver, aquí. Están entrando. 1, 2, 3, 19, 20. Faltó uno. No puede ser, susurró el joven de las muletas. Él iba al frente. Buscaron en ángulos diferentes. Usaron cámaras de otras zonas. Avanzaron y retrocedieron las grabaciones una y otra vez. Incluso bajaron el brillo, hicieron zoom, manipularon los contrastes. Pero don Juan no aparecía. Nunca. No había sombra. No había reflejo. No había señal alguna de que alguien los hubiera guiado. Pero, él estaba ahí, insistió una señora, con lágrimas en los ojos. Lo tocamos. Le oímos rezar. El técnico de seguridad tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Mire, señora, yo no sé qué decirle. Esto no tiene sentido. Nadie dijo nada. Un silencio espeso cubrió la habitación. Se escuchaba solo el zumbido de los ventiladores y el eco lejano del andén a través de los radios de los vigilantes. De regreso a la superficie, el grupo ya no hablaba entre sí como antes. Algo profundo los unía, pero también los separaba. Era como si cada quien cargara ahora con un secreto sagrado, con una verdad que no se podía explicar ni compartir. Esa noche, la madre del bebé encendió una vela frente a una imagen de la Virgen que colgaba en su sala. No era devota antes. Nunca había rezado un rosario. Pero esa noche, arrodillada, susurró: «Gracias por mandarnos a tu ángel». En otro punto de la ciudad, el joven con muletas dejó de lado el bastón por primera vez en semanas. No sabía si era por la caminata, por la emoción, o por algo más. Pero se sintió más fuerte, más firme. Y en Xochimilco, una señora de nombre Luz María Castañeda vio las noticias en la televisión. El reportero hablaba de testimonios extraños durante el accidente del metro. Mencionaron la historia de un hombre mayor, desconocido, que guió a un grupo por una salida no registrada. Hablaron de una vela, de una voz, de una desaparición. Luz María se puso de pie como si un relámpago le hubiera atravesado el cuerpo. Corrió hacia una gaveta polvorienta y sacó un portarretrato viejo. Lo sostuvo con manos temblorosas. Y entonces, susurró: «Juanito». La foto mostraba a un hombre de rostro sereno, con boina negra, ojos dulces y un rosario entre las manos. «No puede ser». La cámara se detuvo en su expresión de asombro. La vela que había encendido por costumbre, se estremeció. Porque a veces, los milagros no llegan con trompetas. A veces, se visten de humildad, empujan un carrito, y desaparecen sin hacer ruido, justo cuando más los necesitamos. La noticia se esparció como incienso en día de fiesta patronal. Primero fueron los comentarios en redes sociales, luego las notas breves en noticieros de mediodía, hasta que los periódicos de la capital comenzaron a dedicarle columnas completas al suceso. El título que más se repetía era «¿Un ángel en el metro?». Algunos lo trataban como leyenda urbana, otros, como un fenómeno inexplicable.
Pero para los que estuvieron ahí, no había duda. Ellos lo vivieron, lo vieron, lo sintieron. En los programas de la noche, los conductores debatían con tono burlón. ¿Cómo que no aparecen las cámaras?, preguntaba uno mientras reía. Eso dicen los testigos, que un señor con una vela los guió. ¿Y ahora resulta que era un ángel? No inventen, ya parece historia de película. Pero mire, aquí está el video. Ahí van todos entrando al túnel. Y el viejo no aparece. El público reía. Cambiaban de canal. Pero al otro lado de la pantalla, en casas humildes de colonias obreras, en pequeños departamentos compartidos, en cuartos de azotea, la historia tocaba una fibra diferente. No causaba risa. Causaba preguntas. ¿Y si sí? ¿Y si de verdad era un ángel? ¿Y si la Virgencita manda personas así, de carne y hueso, para que nadie se pierda? Uno de los pasajeros, Eduardo Beltrán, contador público de 56 años, nunca había pisado una iglesia desde su juventud. Siempre decía que eso de la fe era para los débiles. Pero después de aquel día, algo cambió. Su esposa notó que por las noches, cuando creía que ella dormía, él sacaba una estampita de la Virgen de Guadalupe que guardaba en su cartera desde la muerte de su madre, y se quedaba viéndola por minutos enteros. Una noche, se hincó frente a ella, encendió una vela blanca y susurró: «Gracias por prestarnos a tu emisario. No sé por qué lo hiciste, pero gracias». En la colonia Doctores, la joven Jimena Ruiz, madre del bebé, se acercó a la iglesia del barrio por primera vez en años. Entró temblando, con su hijo dormido en brazos. Se sentó en la última banca. No habló. No pidió nada. Solo lloró. El sacerdote, un hombre mayor y cansado, la observó desde el altar y se acercó con lentitud. «¿Te puedo ayudar, hija?». Ella negó con la cabeza. Luego, entre sollozos, dijo: «Solo quiero decirle gracias a Dios, a la Virgen, y a ese hombre, ese ángel, ese don Juan». En una universidad del centro, María Fernanda López, la estudiante de arquitectura que vio a don Juan encender la vela en el túnel, comenzó a escribir su tesis sobre espiritualidad y espacios urbanos. Su profesor, escéptico por naturaleza, revisó el borrador con desdén. «¿Estás hablando en serio? ¿Un viejo que no aparece en cámaras? ¿Eso es tu base teórica?». «Sí, maestro. Porque el metro es más que un sistema de transporte. Es un espacio donde también se manifiesta la fe. Y lo que pasó ahí, no lo puede explicar ni la arquitectura ni la ingeniería». El profesor la miró en silencio. No dijo nada. Pero esa noche, en su casa, buscó el video. Lo vio 1, 2, 3 veces. Y en cada repetición, sintió algo que no sabía poner en palabras. En Xochimilco, Luz María Castañeda, la sobrina de don Juan, confirmó en una entrevista con un medio local que su tío había fallecido hacía 7 años. Mostró fotos. Contó que él trabajó vendiendo dulces cerca del metro por décadas. Que era devoto de la Virgen. Que siempre decía que su misión no había terminado. Él decía: «Aunque mi cuerpo ya no sirva, mientras haya una vela encendida, hay esperanza». Eso me decía siempre. Yo creí que hablaba metafóricamente. ¿Y usted cree que fue él?, le preguntó el reportero. Luz María no respondió de inmediato. Miró al cielo, se persignó, y dijo con voz temblorosa: «No tengo que creerlo. Yo lo sé». La grabación se viralizó. Los comentarios se multiplicaron. Unos a favor, otros riendo. Pero algo más ocurrió. Un pequeño altar comenzó a formarse junto a la columna de la estación Pino Suárez, justo donde don Juan solía estar. Primero fue una veladora solitaria. Luego, una imagen impresa de la Virgen. Después, flores, cartas, dibujos de niños, estampitas, testimonios escritos a mano. El metro no autorizó el altar, pero tampoco lo removió. Era como si todos comprendieran que ese espacio ya no era solo concreto. Era tierra sagrada. Un trabajador del aseo, entrevistado por un canal digital, dijo: «Yo limpio esa zona todos los días. Y le juro que la vela se apaga, y al día siguiente, alguien la vuelve a encender. Pero cuando revisamos las cámaras, no hay nadie. Nadie se ve encendiéndola». Un turista español dejó una nota en el altar que decía: «Gracias por mostrarnos que aún en el lugar más oscuro, hay guías que no piden aplausos, solo caminar a tu lado». Y mientras los días pasaban, los rostros de los sobrevivientes se fueron transformando. Sus rutinas también. Algunos comenzaron a reunirse una vez al mes, sin planearlo. Solo llegaban al altar,
se quedaban en silencio, encendían una vela, y se retiraban sin hablar. Era un lenguaje que ya no necesitaba palabras. La figura de don Juan dejó de ser el viejito del metro. Ahora lo llamaban el ángel del andén. Otros le decían el guardián de la vela. Pero todos, sin importar cómo lo nombraban, sentían que su vida había sido tocada. No solo por el hecho de haber salido ilesos, sino por lo que había despertado dentro de ellos. Porque la oscuridad de aquel túnel no era nada comparada con la que muchos llevaban por dentro. Y fue esa pequeña llama, guiada por manos humildes, la que comenzó a encender algo en cada uno: esperanza, humildad, compasión, fe. No sabían si volverían a verlo. No sabían si lo que ocurrió podía repetirse. Pero sí sabían una cosa: cuando más se sintieran perdidos, cerrarían los ojos, respirarían hondo, y buscarían esa voz que decía: síganme. La Virgencita nos protege. La ciudad seguía girando. Los semáforos cambiaban como siempre, los vendedores gritaban lo mismo de todos los días, el metro reanudó sus rutas y la prensa, como todo lo que arde rápido, fue apagando poco a poco el tema del ángel del andén. Pero en los rincones silenciosos, donde los reflectores no alcanzaban, algo había cambiado. La estación Pino Suárez, desde afuera, parecía igual, pero adentro había una atmósfera distinta, como si las paredes respiraran fe. El altar improvisado, que comenzó con una sola veladora, ahora tenía más de 30. Algunas traídas por manos anónimas, otras con mensajes escritos con letra infantil: gracias por cuidarnos, don Juan, te recordamos, no tengo miedo si tú estás ahí. Incluso aparecieron pequeñas figuras de ángeles hechas con plastilina, con alitas de papel aluminio. Una señora llamada Clementina Vargas, que vendía quesadillas cerca de la entrada del metro, contó que por las noches, cuando todo estaba en silencio, veía desde su puesto una sombra pasar lentamente junto a la columna del altar. Decía que no podía distinguir el rostro, pero que lo reconocía por la boina y la vela encendida. No me da miedo, al contrario, dijo entre lágrimas a un reportero independiente. Me siento segura sabiendo que pasa a vernos. Como si checará que estemos bien. Un vigilante joven, de nombre Luis Estrada, confesó que una madrugada, cuando se quedó solo en el turno, la luz de emergencia parpadeó varias veces. Pensó que era una falla técnica, pero al revisar la cámara, se dio cuenta que justo en ese momento, alguien había encendido una veladora más. ¿Y la cámara lo captó?, le preguntaron. No. Eso es lo más raro. Se ve la vela encendiéndose, pero nadie aparece. Los videos comenzaron a circular entre los empleados del metro. Algunos lo tomaban con humor, otros con respeto, pero ninguno se atrevía a borrar el altar. Incluso se organizó una pequeña colecta interna para mantener limpias las flores y reemplazar los vasos de veladoras rotas. Era como si, sin decirlo, todos entendieran que ese espacio ya no era cualquier esquina. Lo más inesperado sucedió un domingo. Un grupo de músicos callejeros que solían tocar en la salida de la estación cambiaron su repertorio habitual. En lugar de cumbias o baladas, comenzaron a tocar la guadalupana. Al principio lo hicieron como un homenaje, pero lo que pasó después no lo esperaban. Una mujer de edad avanzada, con bastón, se detuvo frente a ellos. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Tenía una voz quebrada, pero dulce. Pronto se le unió otra persona. Luego otra. En menos de 5 minutos, el pasillo del metro se convirtió en un pequeño santuario improvisado donde una docena de personas cantaban, lloraban y encendían velas. Uno de los pasajeros que pasaba por ahí grabó el momento y lo subió a redes con el texto: no sé si esto sea un milagro, pero lo que se siente aquí no lo he sentido en ningún templo. El video se volvió viral. Fue entonces cuando comenzaron a llegar personas de otras partes de la ciudad. No buscaban explicaciones, buscaban paz. Unos rezaban, otros simplemente se sentaban en silencio. Incluso hubo quienes dejaban cartas en un buzón improvisado que alguien clavó en la pared. Una de ellas decía: Don Juan, no estuve ahí el día del accidente, pero he caminado muchos túneles oscuros en mi vida. Y aunque no te vi, siento que me guiaste para salir de todos. Gracias por existir, aunque nadie te vea. En una de las noches más frías de diciembre, mientras una llovizna leve cubría los adoquines y la ciudad tiritaba, un joven llamado Matías González, de apenas 20 años, se detuvo frente al altar. Había intentado quitarse la vida la semana anterior. Estaba lleno de culpas, de miedo, de rabia. Esa noche, vagaba sin rumbo por el centro histórico cuando se metió al metro para no mojarse. Y fue ahí, frente a las velas encendidas, que algo en él se quebró. Se arrodilló. Lloró como un niño perdido.
y al abrir los ojos, sintió que alguien le tocaba el hombro. Volteó. No había nadie, pero sobre su hombro, claramente, había un rosario de madera, uno como el que usaba don Juan. Desde ese día, Matías dejó las drogas, regresó a casa con su madre, retomó la universidad y comenzó a ir todos los lunes a limpiar el altar. Él me salvó, no con palabras, no con milagros de película. Me salvó con una vela. Me salvó porque me hizo sentir visto. La historia de Matías fue compartida por cientos de personas que también habían sentido lo mismo. Un calor en el pecho, un suspiro al oído, una vela encendida justo cuando estaban a punto de rendirse. Era como si don Juan hubiera despertado algo que no se podía apagar. Como si se hubiera convertido en un símbolo, no de espectáculo, no de fama, sino de consuelo. Mientras tanto, en una pequeña parroquia al sur de la ciudad, el padre Alonso Ramírez, con más de 40 años de servicio, pidió la palabra al final de la misa del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Hoy no voy a dar sermón, dijo desde el altar. Hoy solo quiero decir que, si alguna vez sienten que están atrapados en un túnel, esperen, caminen, recen, porque siempre hay un ángel entre nosotros. Y a veces, ese ángel se llama Juan. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo se escuchó el susurro de muchas personas persignándose al mismo tiempo. Porque, sin que nadie lo dijera, toda la ciudad comenzaba a entenderlo. Don Juan no era solo un hombre con una vela. Era un recordatorio. Un mensaje silencioso. Una presencia que decía, cuando todo parezca perdido, sigue caminando. Yo voy delante de ti. Las semanas pasaban, pero los recuerdos seguían tan vivos como el primer día. Para los que habían caminado detrás de la vela de don Juan, nada volvió a ser igual. Cada vez que el tren frenaba de golpe, cada vez que las luces del metro parpadeaban, los sobrevivientes sentían un escalofrío recorrerles la espalda. No era miedo, era respeto, era memoria. Fue María Fernanda López, la estudiante de arquitectura, quien propuso reunir al grupo una tarde de domingo en la estación Isabel la Católica, justo en el punto donde habían emergido del túnel aquel día. Algunos llegaron con velas, otros con fotos, todos con las mismas preguntas que no los dejaban dormir. ¿Quién era don Juan? ¿Por qué no aparece en las cámaras? ¿Qué quiso decir cuando dijo que la Virgen me lo mostró en un sueño? Yo no puedo dejarlo así, dijo Eduardo Beltrán, el contador, con un tono grave. Ese hombre no era común y corriente. Nadie conoce esos pasajes de servicio, ni siquiera los empleados del metro. ¿Cómo lo sabía? ¿Y si era un ángel? Preguntó la señora del bastón, con los ojos brillosos. Yo sentí una paz que no había sentido ni en mis mejores días. Ángel o no, quiero encontrarlo, respondió María Fernanda. O al menos saber quién fue. No puedo quedarme con la duda. Acordaron visitar a Luz María Castañeda, la mujer de Xochimilco que había reconocido a su tío. Tomaron un taxi colectivo desde el centro y, mientras el vehículo serpenteaba entre los canales y calles de tierra, el ambiente dentro del taxi era de una expectativa silenciosa, como si cada bache los acercara a una verdad más grande. Luz María los recibió en una casa pequeña, con paredes pintadas de azul celeste y olor a café recién colado. Era una mujer de unos 65 años, con cabello cano recogido en un chongo y ojos llenos de nostalgia. Cuando les abrió la puerta, lo primero que vio fue el rosario que colgaba del cuello de Jimena, la madre del bebé. Ese rosario, dijo Luz María, llevándose la mano al pecho. Es igual al que mi tío Juan usaba. ¿Su tío Juan? Preguntó Eduardo, acercándose. ¿Era Juan Morales Castañeda? Sí, respondió ella con un nudo en la garganta. Mi tío. Murió hace 7 años. Aquí mismo, en esta casa. Pero cuando vi las noticias, cuando escuché que alguien con su nombre y su vela ayudó a esas personas, yo supe que era él. Los sobrevivientes se miraron unos a otros, incrédulos. Luz María los invitó a pasar. La sala era humilde, decorada con flores de papel y varias imágenes de la Virgen de Guadalupe. Sobre un aparador había una fotografía enmarcada, un hombre mayor, con la misma boina negra, el mismo chaleco de mezclilla y los mismos ojos serenos que ellos recordaban. Don Juan sonreía, con su carrito de dulces detrás, y una vela encendida justo a su lado. «¡Es él!», gritó Jimena, con lágrimas en los ojos. «Es el mismo hombre que nos guió». «No puede ser», susurró María Fernanda, acariciando la foto. «Pero si este hombre está muerto». Luz María asintió despacio. «Mi tío decía que su vida había sido simple, pero que nunca fue en vano. Pasó años en esa estación.
Decía que no quería morirse sin dejar algo bueno en este mundo. La noche antes de que falleciera, me dijo algo que no entendí. Cuando veas una vela que no se apaga, sabrás que sigo ahí. Los sobrevivientes se quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella sala. Eduardo, con la voz entrecortada, dijo: «Entonces, ¿fue la Virgen? ¿Ella lo mandó de regreso?» Luz María cerró los ojos y suspiró. «Yo creo que sí. Mi tío siempre decía que la Virgencita es la luz de los perdidos. Y ustedes estaban perdidos en ese túnel, ¿no?» La mujer los llevó a un pequeño cuarto al fondo de la casa. Allí, sobre una mesita, había una caja de madera. Con cuidado, la abrió y sacó un rosario de cuentas gastadas, con una cruz de madera casi negra de tanto uso. Este era su rosario. A veces siento que aún huele a cera de vela. Jimena se cubrió la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es igual al que sentí sobre mi hombro aquella noche. Luz María sonrió. Entonces, tal vez, ese día, no solo los guió, sino que los bendijo. De regreso al centro, los sobrevivientes no podían dejar de pensar en lo que habían visto y oído. Esa noche, María Fernanda no pudo dormir. Revisó una y otra vez las fotos de don Juan que Luz María les había mostrado. Algo en su mirada le transmitía calma y una certeza indescriptible. Abrió su cuaderno de notas y escribió: «No importa si era un ángel o un hombre. Lo que importa es lo que despertó en nosotros». Y es que, en el fondo, todos sabían que el misterio de don Juan iba más allá de lo sobrenatural. Se trataba de algo más profundo, un llamado a creer, a no rendirse, a entender que incluso en el subsuelo más oscuro puede haber una chispa de luz que lo cambia todo. Esa semana, como si algo invisible comenzara a tejerse entre las calles, pasillos y corazones de la ciudad, surgieron más testimonios. Algunos eran discretos, compartidos entre susurros en reuniones familiares, otros se viralizaban en redes sociales como pequeñas gotas de luz en medio de tanta oscuridad cotidiana. Personas que aseguraban haber visto a un hombre mayor con una vela en otros momentos de dificultad. Mujeres que decían haber sentido una mano cálida tocarles el hombro justo cuando pensaban rendirse. Niños que hablaban de un abuelito bueno que los cuidaba cuando se perdían en estaciones del metro. Nadie podía probar nada. Pero todos decían lo mismo: la boina negra, el rosario, la calma en su voz, la vela encendida. En la estación Pino Suárez, el altar improvisado ya no era solo un rincón de velas. Se convirtió en un punto de encuentro. Llegaban personas de otros estados. Algunos lo conocían por los videos. Otros venían por lo que escucharon de boca en boca. Había quien traía una carta de agradecimiento, y quien simplemente se sentaba frente a la columna, en silencio, a sentir, a orar. Un día, un joven sacerdote llamado Padre Emiliano, nuevo en la parroquia cercana a la estación, decidió acercarse al lugar. No por curiosidad morbosa, sino porque en cada confesionario, cada día, alguien mencionaba a don Juan. Le hablaban de cómo su presencia había hecho cambiar la vida de muchos. De cómo, gracias a ese hombre de la vela, habían vuelto a hablar con Dios. Se arrodilló frente al altar, entre el murmullo de los trenes y el perfume tenue de flores frescas. Observó cada nota escrita a mano, cada veladora medio consumida, cada dibujo infantil con la imagen de un viejito de sonrisa mansa. En ese instante, comprendió algo. La fe no siempre viene del púlpito. A veces, viene desde abajo. Desde los túneles. Desde donde nadie quiere mirar. Desde ese día, el padre Emiliano comenzó a celebrar una misa especial cada 17 de mes, justo en el pasillo que conecta la línea 1 con la línea 2. No llevaba altar, ni campanas, ni coro. Solo una silla plegable, una cruz sencilla, y un puñado de fieles que sabían por qué estaban ahí. Y aunque el metro no daba permisos oficiales, tampoco lo impedía. Como si supieran que algo sagrado ya habitaba ese lugar. Entre los asistentes, casi siempre estaba Matías González, el joven que una vez pensó en quitarse la vida. Hoy, con el rostro más lleno de luz que nunca, repartía rosarios a quienes llegaban por primera vez. Los hacía él mismo, con cuentas recicladas y hilo de pescar. No cobraba. No preguntaba. Solo decía: «Tenga. Es para que no se le apague la fe». Y si alguien le preguntaba quién era don Juan, él respondía: «Un farol en la noche. Un hombre que bajó del cielo, pero no voló. Caminó con nosotros». También comenzó a surgir un pequeño movimiento entre los usuarios del metro. Lo llamaron la vela silenciosa. Consistía en que, cada lunes por la tarde, en estaciones distintas, alguien encendía una veladora en nombre de don Juan y se quedaba una hora rezando en silencio. Sin pedir.
sin hablar, solo agradeciendo. En poco tiempo, más de 20 estaciones se sumaron. Hasta la estación Indios Verdes y la Tasqueña, en los extremos opuestos de la ciudad, tenían su propio rincón de luz. Una señora invidente, doña Rosario, contaba que siempre que llegaba a la estación Hidalgo, alguien se ofrecía a guiarla, y que ese alguien tenía la voz de don Juan, que no lo veía, claro, pero que lo reconocía por el olor de la cera y el susurro de una oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Una tarde, un joven escéptico de nombre Iván, estudiante de psicología, decidió documentar todo aquello para su tesis. Quería desmentirlo, entender el fenómeno desde el punto de vista social. Tomó fotos, grabó testimonios, comparó fechas, nombres, lugares. Pero conforme más indagaba, más se le rompían las certezas. Entrevistó a María Fernanda, a Jimena, a Matías, y a otros que habían estado ahí. Visitó a Luz María. Revisó las cámaras. Vio con sus propios ojos cómo las velas se encendían sin explicación. Y una noche, frente al altar, después de haber intentado todo para hallar una respuesta lógica, se arrodilló. No sé si existes, don Juan. No sé si estás muerto o vivo. No sé si fuiste un ángel o un viejo sabio. Pero si lo que hiciste fue real, si todavía estás aquí, ayúdame a creer. Y entonces, en ese instante exacto, la vela que tenía enfrente se encendió sola. No hubo viento. No hubo cerillos. Nadie alrededor. Iván salió temblando. Esa misma noche, cambió el título de su tesis. Ahora se llamaba Don Juan Morales, el símbolo viviente de la fe urbana en la Ciudad de México. Porque ya no importaba si era real, o si era un milagro. Don Juan se había convertido en algo más que carne y hueso. Era una llama encendida en el corazón de una ciudad herida. Una memoria viva. Una forma de decirle al mundo, no estás solo. Aunque estés en lo más profundo, hay alguien que camina delante de ti. La ciudad seguía su curso. El tráfico rugía en periférico, los vendedores gritaban en la Merced, las luces de Reforma seguían parpadeando como siempre. Pero en algunos corazones, algo ya no era igual. El accidente del metro se había vuelto una nota vieja para la prensa, pero para los que caminaron en aquel túnel, la historia apenas comenzaba. Y no solo para ellos. Lo más profundo del milagro de don Juan no fue la salvación física. Fue la transformación interna, silenciosa, radical, de cada persona que lo siguió, lo escuchó, o simplemente lo sintió. Eduardo Beltrán, el contador escéptico, volvió a misa después de 33 años. Su esposa no lo creía. Él, mucho menos. Pero un domingo despertó con una necesidad que no podía explicar. Se puso una camisa blanca, la única sin manchas de tinta, y caminó hasta la parroquia de su colonia. Se sentó en la última fila, como quien no quiere molestar. No levantó la vista durante toda la homilía. Pero cuando el padre dijo, el Señor a veces habla en voz baja, como una vela encendida en el túnel de tu alma, Eduardo no pudo evitarlo. Se quebró. Lloró en silencio. Sintió que alguien se sentaba a su lado. Volteó, pero no había nadie. Esa misma semana, comenzó a leer la Biblia todas las noches. Ya no por obligación. Lo hacía buscando entender lo que aquel hombre de boina le había enseñado sin decir una sola palabra. Jimena Ruiz, la joven madre, cambió por completo su forma de ver la vida. Dejó un trabajo donde sufría acoso y jornadas inhumanas. Con el dinero que tenía, puso un pequeño puesto de jugos naturales frente a una escuela primaria. En la pared del local, colgó una imagen de la Virgen y, justo debajo, una foto impresa en blanco y negro de don Juan. Cuando alguien preguntaba quién era, ella respondía, él me enseñó que hay túneles de los que solo se sale con fe. Y a veces, la fe tiene cara de abuelito con vela. Muchos se detenían a escucharla. Algunos lloraban. Otros dejaban papelitos con peticiones en una cajita junto al mostrador. Ella los leía cada noche con su hijo en brazos, y rezaba por cada nombre escrito ahí. Matías González, el joven que un día pensó en terminar con todo, se convirtió en voluntario en un centro de ayuda para personas con depresión. No tenía títulos, ni estudios de psicología, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. No imponía, no aconsejaba, solo compartía lo que sintió aquella noche, cuando una vela encendida y un rosario en su hombro le devolvieron las ganas de vivir. No me pregunten si era real, decía a los que llegaban sin fe. Pregúntense por qué algo invisible te trajo hasta aquí. Incluso los empleados del metro, que al principio se burlaban de los rezos y velas en los pasillos, comenzaron a cambiar. Uno de ellos, Mario Quintero,
jefe de estación en Pino Suárez, relató que durante una noche de mantenimiento, escuchó pasos lentos acercándose por el andén cerrado. Pensé que era un indigente, dijo. Pero cuando volteé, no había nadie. Solo el altar, y una vela recién encendida. Desde ese día, cada vez que comenzaba su turno, Mario pasaba primero por el rincón del altar, ponía la mano en el muro y susurraba: «Guíanos hoy también, don Juan». La historia también comenzó a tocar corazones fuera de la ciudad. Una mujer de Veracruz, de nombre Estela García, llegó con su hija enferma solo para poner una carta en el altar. Decía que su hija padecía una enfermedad incurable, que los médicos ya no le daban esperanza. Pero ella soñó con un hombre de boina, que le entregaba una vela blanca. Y al despertar, la niña no tuvo más fiebre. No lo explicó. No lo gritó. Solo quiso agradecer. La carta fue leída por el padre Emiliano durante una misa de las que celebraba en el pasillo del metro. Al terminar, una mujer que había estado en el accidente se levantó y gritó: «Yo lo vi darle esa vela a una señora en el túnel. Le dijo que era para alumbrar lo que aún no podía ver». Las miradas se cruzaron. Algunos lloraron. Otros aplaudieron. No por fanatismo. No por show. Era gratitud. Era el corazón reconociendo algo que la razón no podía explicar. En las redes sociales, alguien publicó una frase que se volvió viral en menos de un día. A veces Dios no manda ángeles con alas. Manda abuelitos con un carrito y una vela que nunca se apaga. Y fue como una chispa encendida en la oscuridad. La gente comenzó a compartir sus propias velas en fotos, una oración, un gesto de bondad, una historia de fe. Hashtags como almohadilla el ángel del metro y almohadilla don Juan si existe inundaron los muros. Pero lo más importante no eran los likes. Era el eco que resonaba en los que se habían sentido solos, y ahora sabían que no lo estaban. Porque esa era la magia de don Juan. No hizo milagros con truenos. No voló. No brilló con rayos celestiales. Solo caminó. Sostuvo una vela. Habló suave. Y guió a muchos por un túnel que no solo estaba debajo de la tierra, sino dentro de ellos mismos. Y al salir, ya no eran los mismos. Era 17 de noviembre otra vez. Un año exacto desde el día en que un tren se detuvo, una estación se apagó y un hombre con una vela guió a 20 personas por un túnel invisible, hacia la luz. Desde temprano, cientos de personas comenzaron a llegar a la estación Pino Suárez. No había convocatoria oficial, ni cartel, ni evento programado. Solo el rumor, el boca en boca, la intuición colectiva de que ese día debía ser recordado. El altar que comenzó con una veladora solitaria ahora ocupaba casi toda una pared. Había imágenes de la Virgen de Guadalupe, fotos de don Juan, rosarios colgando, cartas nuevas y antiguas, veladoras de todos tamaños, y hasta un retrato a lápiz hecho por una niña de 8 años. En él, don Juan sonreía, caminando por un túnel rodeado de estrellas. El padre Emiliano celebró una misa sencilla. No hubo música, ni altar adornado. Solo una mesa de plástico, una Biblia abierta y una vela. Dijo pocas palabras. Pero cuando llegó el momento de la homilía, levantó el rosario de madera que alguien dejó esa mañana y habló con voz temblorosa. No sabemos si fue un ángel, un santo, o un hombre más. Pero sí sabemos algo: cuando lo seguimos, algo en nosotros despertó. Cuando lo escuchamos, algo en nosotros se encendió. Y cuando lo perdimos de vista, entendimos que, en realidad, nunca se fue. En ese instante, una mujer mayor que estaba sentada junto al altar alzó la mano. Nadie la conocía. Su rostro era sereno, sus ojos profundos. Se puso de pie y sacó de su bolso una libreta antigua, de hojas amarillentas. «Disculpen», dijo, con voz firme pero amable. «Creo que esto les pertenece». El padre la invitó a pasar al frente. Todos guardaron silencio. La mujer abrió la libreta y mostró una página donde, con letra firme y antigua, se leía: 17 de noviembre. Hoy soñé que una estación del metro se apagaba. La Virgen me decía: camina con ellos. No tengas miedo. Yo alumbraré tus pasos. Y desperté con el corazón encendido. No sé cuándo será, pero estaré listo. La firma, abajo, en tinta azul, era clara: Juan Morales Castañeda. La mujer explicó que su padre, don Juan, solía escribir sus sueños. Que esa libreta la encontró poco después de su muerte, guardada en un cajón que nunca se abría. Que no la entendió en su momento, pero que cuando vio la historia del accidente en la televisión, supo que debía esperar el día. Y que hoy, un año después, el corazón le dijo: es hora de compartirlo. Nadie habló.
Nadie respiró. Y entonces, como si el universo confirmara todo, la luz del pasillo parpadeó. 1, 2, 3 veces. Y se apagó. Por completo. Los murmullos comenzaron. Algunos se sobresaltaron. Otros voltearon a todos lados. Pero antes de que cundiera el pánico, alguien, nadie supo quién, encendió una vela. Luego otra. Y otra. En menos de un minuto, el altar brillaba como nunca antes. Una luz cálida, viva, temblorosa, como si cientos de almas respiraran al mismo tiempo. Entre la multitud, alguien comenzó a cantar la guadalupana. Primero con timidez, luego con fuerza. En cuestión de segundos, el pasillo entero era una sola voz. En medio del canto, un niño pequeño, de no más de 6 años, se acercó al altar y colocó una imagen dibujada con crayones. Era un viejito con una vela en una mano y un rosario en la otra. El niño se quedó ahí, en silencio. Cuando su madre le preguntó qué hacía, él respondió: «Estoy esperando que regrese». Él dijo que siempre iba a volver cuando alguien necesitara ver en la oscuridad. Nadie se rió. Nadie dudó. Porque en ese momento, todos, absolutamente todos, sintieron lo mismo. Don Juan no se había ido. Estaba ahí. En cada vela. En cada oración. En cada persona que decidió levantarse cuando ya no podía más. Y así, sin trueno, sin anuncio, sin cámara que lo captara, el milagro volvió a ocurrir. Porque el verdadero milagro no fue que salieran ilesos del túnel. Fue que salieron distintos, más humanos, más humildes, más despiertos. Y eso, ni el olvido, ni el tiempo, ni la lógica, lo podían borrar. Micrófono, si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios el nombre de alguien que esté pasando por un túnel oscuro. Alguien que necesita una vela encendida. Alguien que necesite saber que no está solo. Burbuja de Diálogo escribe: Virgen Santísima, guíame con tu luz. Y si me pierdo, mándame un ángel como Don Juan. Persona con palmas de mano unidas, suscríbete a Senderos de Luz para seguir escuchando historias que sanan, que inspiran, que encienden la fe. Dale like, comparte con quien lo necesite, y recuerda, destellos aunque todo se apague a tu alrededor, siempre hay una llama que te espera. Siempre.